en esta hora quiero dar gracias al Señor por la vida, por la salud, porque Él es un Dios de amor, el Señor nos ama, porque a veces en la tribulación, cuando tenemos problemas acá y tenemos al pastor que nos habla, nos aconseja, nos dice que debemos bajar un poquito, entender, confiar más en el Señor, y eso es bueno, es que Él apacienta a sus ovejas. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque en la tribulación, en lo mal que a lo mejor estos días en mi vida he estado pasando por un momento triste, pero el Señor dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia la destruye, ¿no es cierto? Esa palabra dice el Señor. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado ese deseo de levantarme y decir, no, tengo que levantarme, tengo que salir, tengo que escuchar, tengo que aprender a escuchar y tengo que analizar y darme cuenta y entender a la otra persona. Entonces yo doy gracias a Dios. También le doy gracias a Dios por cada una de mis hermanas, por la hermana Virginia, por su cumpleaños, porque ella puede llegar hasta su casa y en especial por esta oportunidad que me dan y porque amo al Señor, por sobre todas las cosas. Así que gracias. Bueno, que Dios la bendiga. Hoy vamos a hacer un cierre muy bonito. Las chicas de danza han preparado un especial hermoso, así que yo sé que están muy preparadas, muy emocionadas, y las vamos a dejar para hacer el cierre como broche de oro. ¿Les parece? Así que bueno, vamos a pasar al estudio bíblico. Les invito a tomar su Biblia y vamos a estar dando continuidad al estudio bíblico. Quiero en esta tarde ir avanzando el estudio 24, donde estamos compartiendo una palabra que habla acerca de transformados por la verdad. Amén. Así que vamos a dar continuidad a esta lección que hemos estado compartiendo durante algunas 2 semanas ya, y vamos a ver si podemos ir ya avanzando en estos pasos. El momento en donde estamos creo que requiere que hagamos una pequeña oración, así que le invito a que allí donde usted está, si quiere doblar su cabeza, inclinarla, ore conmigo por favor. Oh Dios eterno y amado, te damos gracias, Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. No muchos tienen la dicha de que tenemos hoy nosotros, de compartir tu palabra, de escucharla. Tus palabras son espíritu, son verdad, son vida. Y como tu palabra es vida, es verdad, el día de hoy, Señor, queremos que esta palabra nos limpie, nos purifique. Que al oír la palabra, cada uno de los que estamos aquí, seamos purificados. Y al irnos a nuestros hogares, Señor, a pesar de todas las complicaciones que todos tenemos luchas. El mismo apóstol Pablo decía, estamos atribulados, estamos luchados, perseguidos. A veces, inclusive hasta nos sentimos desamparados, pero no estamos derribados, no estamos destruidos. Dios está y sé que está con nosotros a cada instante, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que hoy estamos aquí. Y te pido para que tú nos ayudes a vencer nuestras batallas, Señor. Sé que has tomado los medios y permites ciertas situaciones para acercarnos a ti, Señor. Y que estemos muy cerca de ti. Hoy vamos a compartir este estudio y te pido que tú seas el mensaje central. Que solo tu palabra sea el mensaje central de este estudio de la palabra. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Yo hace unos días compartía la palabra, este estudio 24, transformado por la verdad, y quiero ir avanzando. Hablé de 5 maneras de cómo nosotros podemos permanecer en la palabra de Dios. Amén. Habíamos hablado que en la vida de cada día permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Hablamos una, que yo debo aceptar la autoridad de Dios. Hay personas que no logran aceptar la autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios? La palabra. Muy bien, hermano. La palabra es la autoridad. La palabra es, sí, este es el manual de instrucciones. Yo cuando uno compra un vehículo, yo compré mi auto y me acuerdo se había quemado un fusible. Yo digo, bueno, si el auto es nuevo, tengo que saber el fusible de las luces bajas cuál era. Y yo, para poder identificar el fusible que se me había quemado, tuve que recurrir al manual del
comprador, del usuario del auto, ¿sí? Y recurrí al manual y encontré en el manual, en el lugar donde iban todos los pequeños fusibles que se queman, hasta que encontré el fusible que se había quemado y logré reemplazarlo para que mi vehículo tuviera luz. Yo digo, es el manual del fabricante, el manual de aquel que construyó el auto y sabe cada detalle, qué cosas tocar, qué cosas cambiar, qué cosas reemplazar, cuando tiene ciertos síntomas, cómo poder proceder. Bueno, la Biblia para el cristiano significa, tiene que ser la autoridad suprema en nuestra vida, la palabra de Dios. Yo les recuerdo hace unos días hablamos de que hay cosas que no vamos a comprender. Hay veces que decimos, pero la cultura dice todos lo hacen y yo lo tengo que hacer. A veces la tradición dice siempre lo hemos hecho así, así que yo voy a continuar. A veces pensamos en la razón, en las cosas lógicas de la vida, porque hay veces que Dios recuerde que trabaja de una manera ilógica. ¿Cómo Dios va a trabajar de esta manera? ¿Ah? Cuando Naamán, siendo un rey de Siria, rey de una nación importante, se le mandó, él estaba enfermo de una lepra. Algunos habrán leído la historia. Naamán era un rey que se vestía de buenas vestiduras, pero tenía lepra. Una enfermedad hasta ese tiempo poco conocida por los médicos de la época, y él estaba enfermo, su cuerpo lastimado, y se enteró que había un profeta en la ciudad, en una nación cercana, que hacía milagros, sanaba enfermos. Así que se arrimó al profeta, y cuando llega el profeta ni siquiera él puede llegar, porque llega un criado, lo envía un criado que vaya delante de él, y cuando el criado llega al profeta le cuenta la historia de este rey que viene a verlo y le dice, dile al rey que tiene que ir y zambullirse algunas veces en el río, en un río que las aguas no eran limpias. Así que sin que el rey llegara a donde estaba el profeta, en nombre de Dios, el criado llega al rey y le dice, no lleguemos, porque me dio un mensaje el profeta para ti, rey. El rey dice, ¿cuál es el mensaje? Dice que te zambullas en un río, en tal río, ¿sí? Y que tiene que ser tantas veces. Él piensa y dice, pero el río que el profeta me está mandando es un río de aguas sucias. No era un río cristalino. Él dice, ¿por qué no me envió el profeta a zambullirme en un río de aguas cristalinas? Quizá la lógica de él decía, ¿por qué él no me hizo llegar a donde él estaba? Oró por mí y yo recibí sanidad. La lógica del ser humano. Hasta que él dice, bueno, todo se acabó para mí. Le dice el criado, pero señor, estás enfermo, estás mal. Si hoy hay una oportunidad para sanarte, no la vas a aprovechar. Así que con duda él decide recurrir a ese río y se zambulle las veces que el profeta le dice que cuando él sale de ese lugar, sale con una piel como un niño, un bebé. Él se mira y seguramente cayó de rodillas, dándose cuenta de sus errores, de que a veces nosotros queremos que Dios trabaje de cierta forma, que Dios me sane de la forma que yo quiero, que Dios me dé la bendición como yo la quiero, pero hay palabras, hay momentos de Dios que no tienen lógica en la vida, hermano. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo esta situación, Señor? Justo hoy que voy a la iglesia, justo ahora que decidí orar más tiempo, justo ahora que decidí leer más la Biblia, servirte, me estás trayendo estas pruebas. Hermano, no tienen lógica algunas situaciones de la vida. Yo le decía, me imagino Pablo y Silas en la cárcel. No había lógica de que ellos estuvieran ahí, ellos estuvieran cantando a Dios y adorando a Dios. Pero contra toda lógica ellos comenzaron a alabar a Dios y los presos los oían. Y de repente vino ese terremoto que sacudió los cimientos de aquella cárcel, y dice que de una manera increíble las cadenas que tenían en las manos los presos, que se usaban en aquella época para someterlos a prisiones, no solo los metían en una celda, sino que eran encadenados de maneras crueles como esclavos. No como hoy que los meten tras una reja y están de buena forma. No. Ellos estaban con cadenas dentro de una celda. Allí ellos estaban adorando a Dios, hermano. No existían las leyes humanas, los derechos humanos, ninguna ley que hoy respalda a las personas. Ellos estaban allí, en una cárcel fría, húmeda, allí con el cepo colocado con cadena en ese lugar, pero ellos estaban alabando y adorando a Dios. La lógica les decía, lloren, sufran, preocúpense, pero
ellos estaban adorando a Dios. Entonces, esas cosas, hermano, de la vida, yo decía que a veces nos fundamentamos nuestra vida y tenemos fundamentos y tomamos decisiones basadas en este tipo de factores, en los cuales no podemos confiar, hermano. No confíe nunca en la razón, no confíe en la lógica, no confíe en lo que usted siente. A veces lo que usted siente no es lo que Dios quiere para su vida. Esa es la emoción que tenemos los seres humanos. Ahora, yo dije que hay 5 maneras de nosotros hay 3 maneras de poder permanecer en la palabra de Dios. Una, aceptar la autoridad de Dios. ¿Sí? Que la palabra de Dios sea guía, sea un consejo, sea la brújula para yo tomar decisiones. Cuando tomo decisiones, las tomo basado en la palabra de Dios. Segundo, asimilar su verdad, la palabra de Dios. ¿Cómo logro que esa palabra de Dios se asimile en mi vida? ¿Se entiende, hermano? Mire, cuando yo como una comida, mi cuerpo tarda en asimilarla, ¿no es así? Hay veces que me ha provocado, qué sé yo, alguna indigestión, me provocó algunas diarreas. ¿Por qué? Porque quizá comí la comida y no me cayó bien, no la asimiló bien mi cuerpo. Lo mismo pasa con la palabra. ¿Cómo asimilo la palabra? ¿Cómo la palabra logra darme fuerza, fortalecerme y yo asimilar la palabra? Eso es lo que quiero hablar en esta tarde. ¿Cómo asimilamos la palabra? ¿Cómo yo logro asimilar la palabra? No basta con creer en la Biblia, hermano. Y escúchame esto, hasta Satanás cree en la Biblia. Hasta Satanás la sabe a la palabra de Dios. No basta solo con creerla. Hermano, yo debo llenar mi mente de la palabra de Dios, hermano, para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad de la palabra de Dios. Jamás llegaré a ser transformado si yo no me lleno de la palabra y esa palabra logro asimilarla a través del Espíritu Santo y el Espíritu me ayuda a yo ser transformado en esa verdad. ¿Qué estoy diciendo? Mire, voy a entrar completamente. Hay 5 maneras, yo hablé la semana pasada, de poder hacerlo. ¿Cómo yo lo logro hacer? Primero, yo recibo la palabra. ¿Sí? Yo recibo la palabra. Segundo, yo leo la palabra. ¿Sí? Ese es el segundo paso. El primero la escucho, la leo. ¿Sí? Primero recibo, segundo la leo. Después de eso yo tengo que investigar la palabra. No me puedo quedar en solo leerla la palabra. No me puedo quedar ahí, necesito investigarla. Saber, por ejemplo, cuál era el contexto de esa palabra. ¿Por qué ocurrieron los hechos de la manera que ocurrieron? Hay un contexto por el cual ocurren las cosas. Tercero, yo debo recordarla la palabra de Dios. ¿Cómo puedo recordar la palabra de Dios? Lo vamos a hablar en esta tarde. Y quinto, reflexionar la palabra de Dios. Mire, vamos a ir tocando punto por punto. Dije, número 1, yo recibo la palabra. ¿Cómo recibo la palabra? Recibimos la palabra cuando la escuchamos, decíamos, la aceptamos, pero con una mentalidad y una actitud receptiva. Es decir, yo decido recibir la palabra, estoy escuchando, atento y estoy receptivo a escuchar la palabra. ¿Por qué es esto, hermano? Porque a veces quizá la persona que te está enseñando la palabra no es el predicador de tu estilo, no tienes muchas cosas en común, creemos que, y decimos, bueno, no lo voy a escuchar este predicador, no me interesa. Hermano, tenemos que poner una actitud receptiva, una actitud con una mentalidad y una actitud de recibirla la palabra de Dios. No importa quién la enseñe, yo tengo que tener una buena actitud ante la palabra de Dios. Yo hablé la semana pasada de la parábola del sembrador, la cual nos ilustra a nosotros cómo la semilla que fue cayendo en distintos terrenos, cuando Jesús le enseñó a los judíos, le habló de la parábola de un sembrador. Fue sembrando su semilla, cayó entre espinos, una semilla que sigue el sembrador y siembra, y otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó en una tierra poco profunda, otra semilla cayó en buena tierra. ¿Y cómo fue produciendo? ¿Cómo fue el resultado de esa semilla que cayó en diferentes terrenos? ¿Sí? Ahora, Dios usa esta palabra para hablar nosotros cómo nosotros podemos llevar fruto o no. ¿Sí? Eso es lo que explica la parábola del sembrador. Cómo cuando la palabra cae en buena tierra, produce en nosotros buenos frutos. Si la palabra de Dios cae entre pedregales, no va a producir frutos. Si cae entre espinos, se va a ahogar.
La palabra necesita caer en buena tierra. Jesús identificó 3 actitudes. Número 1, yo dije una mente cerrada. Recuérdenlo, hermano, no tenga una mente cerrada. Escuche la palabra con una actitud receptiva. Esa mente cerrada representa una tierra dura, una tierra donde no tiene profundidad. Segundo, cuando tenemos una mente superficial, la tierra que es poco profunda, la semilla, aunque crece por cierto momento, la palabra después muere la semilla, muere la planta que crece. ¿Sí? Entonces, y tercero, cuando tenemos una mente distraída, quizá usted está en la iglesia hoy y está pensando en la boleta de la luz que tiene que pagar, en el problema que está en la casa, en la situación. Yo creo que todo nos pasa, pero ¿sabe qué? Satanás se ocupa de eso. Si bien es él es uno solo que no tiene los atributos de Dios, y si él está en un país no puede estar en otro, es decir que él tiene un gobierno bien distribuido sobre la tierra. Hay potestades que se mueven en la tierra, que rinden palabras a otro tipo de autoridades, porque sé que hay gobernadores de las tinieblas, principados, potestades y gobernadores. Él tiene un ejército bien preparado. ¿Para qué? Para hacerte distraer. Estando en la iglesia quizás te hace pensar en diferentes cosas. Hay un demonio, un espíritu inmundo que se mete en tu mente. No escuches la palabra, mira el problema que hay en la casa y no te deja escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la semilla caiga en buena tierra para que no produzca. Te mantiene distraído, te mantiene con una mente cerrada por momentos, una mente superficial. Son demonios que quieren atacar, inclusive dentro de la iglesia. Muchos dirán, pero dentro de la iglesia puede pasar. Sí, hermano. Puede pasar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier lugar donde estemos puede haber un demonio que está intentando distraerte, sacarte de la comunión con Dios para que no escuche la palabra, porque sabe el enemigo que la palabra tiene vida. Tenías que ir a leer la Biblia y dijiste voy a leer la Biblia 20 minutos por día. Y propusiste leer la Biblia 20 minutos por día, pero ese día fue tan largo que llegó la 1 a las 12 de la noche y ya no pudiste leer la palabra. Hermano, el enemigo va a usar todas sus armas para que no puedas leer las Escrituras, para alejarte de la palabra y de la verdad. Pero recuerda que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la única manera de ser libre es que conozcas la verdad de la palabra. Hermano, ponga mucha atención a esta palabra que vamos a leer. Lucas capítulo 8, versículo 18. Ponga atención a esta palabra. Y después vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 21, que es un consejo que nos da también Santiago. Mire lo que dice. Esto es lo que leímos la semana pasada. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le va a quitar. Y esto sabe que representa esa semilla. Por eso, bueno, Dios me va a dar porque yo llegué. Pero si no tuviste una actitud de receptiva, hermano, la palabra se hizo infructuosa en tu vida. La palabra se fue y la olvidaste. Ahora, tenemos que ser personas humildes para escuchar mensajes y sacar el orgullo de nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 21 aconseja esto. Para aquellos que somos a veces orgullosos y no queremos escuchar a ciertas personas, decimos, bueno, porque él fulano. ¿Saben cuánto sufrió Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben por qué no ha hecho tantos milagros en donde él nació, en su tierra? Porque la gente no creía. Decían, es el hijo de María. ¿Te acuerdas que era el carpintero, el que nos arregla la silla? El famoso carpintero de la vuelta también de la casa, el famoso carpintero de 2 cuadras, era Cristo, hermano. Pero la gente no creyó porque dijeron, es el carpintero, lo menospreciaron. Ahora, Santiago aconseja y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar la vida, hermano. Solo la palabra de Dios puede salvarte la vida a vos, a tus hijos, a tu familia. La palabra de Dios puede salvar una generación, hermano. La palabra de Dios puede darte vida. La palabra de Dios puede ayudarte a crecer si solamente confían en el Señor. Dije, número 1, yo recibo la palabra. En segundo lugar, yo tengo que leer la palabra. ¿Cómo es esto?
más de 2000 años, hermano, ya han pasado de la iglesia. Yo decía que solo los sacerdotes tenían acceso al poder leer la Biblia o las escrituras que tenían hasta ese tiempo. Pero ahora nosotros tenemos acceso a leer la palabra de Dios. Tenemos acceso a leer las escrituras. Tenemos acceso a esa palabra. Y a pesar de eso, hermano, vivimos en una anorexia espiritual porque, ¿sabe qué? Porque evitamos la palabra de Dios. Porque no dedicamos un tiempo para leer la palabra de Dios. Nadie puede ser, hermano, sorprenderse de que no crece si no lee la palabra de Dios. ¿Cómo puede crecer si no lee la palabra de Dios? Yo dice, me sorprende que no crezca. Llevo un año yendo a la iglesia. Y va a la iglesia, pero no lee, no investiga, no escudriña. Estos 5 pasos que voy a hablar en esta tarde pueden salvarte la vida hoy, a tus hijos y a tu descendencia, hermano. No esperes crecer si lees la Biblia 3 minutos por día. Quizá después de estar viendo televisión 3 horas. No esperes crecer. Necesitas apagar el tele o irte a un ambiente solitario en tu casa para leer la Biblia. Se me voy a encerrar y voy a leer la palabra de Dios. Hay muchos de los que presumen creer en la Biblia de tapa a tapa. Muchas personas, hermano, nunca han leído tal vez completa la palabra de Dios. Hermano, si dejamos, por ejemplo, de ver televisión 30 minutos por día, escúchame lo que le voy a decir, por día, podría leer la Biblia. Si usted reemplaza esos 30 minutos de televisión por 30 minutos de lectura de la palabra, al cabo de un año, ¿sabe cuántas veces puede haber leído la Biblia? 2 veces, tapa a tapa. En un año, dedicando 15 minutos a leer la Biblia por día, en un año la leería una vez. Dicen los estudiosos, si dedicamos 30 minutos diarios a leer la Biblia, en un año la habremos leído 2 veces. Son cosas que quizá usted dice, pero es verdad, sí, hermano. Es importante porque la lectura diaria de la Biblia, para nosotros, los hijos de Dios, nos mantiene al alcance de la voz de Dios. Y escúcheme lo que le voy a decir en este día, hermano. Hay muchas iglesias que dicen, bueno, allá hay palabra de Dios porque habla el profeta fulano, porque es un ministerio apostólico, y siempre generan ellos palabras y contenidos propios de los seres humanos. Hermano, donde no hay palabra de Dios y donde hoy en día la gente se aleja de la palabra de Dios porque quieren que un profeta les hable, porque quieren que un apóstol le hable la palabra, hermano, eso es mentira. Hay ministerios apostólicos que hoy se han levantado con apóstoles, dice el apóstol fulano de tal, el apóstol sultano. Es mentira, hermano. Si usted lee la Biblia dice que hubieron 12 apóstoles, nada más. Y escúcheme, ¿sabe por qué eran apóstoles? ¿Qué requisitos tenían que tener los apóstoles para ser apóstoles? Tenían que haber caminado con Jesús. Tenían que haber visto las obras de Jesús. La noche en que Judas entregó a Jesús y murió, Jesús muere, y pasados unos días se reunieron los 11 apóstoles que quedaron y dijeron, Jesús eligió 12. Hoy uno vamos a elegir para que tome el lugar de aquel que lo entregó a Jesús. Así que eligieron, echaron suerte y cayó la suerte sobre Matías. Uno que eligieron para que fuera el discípulo número 12. Ellos fueron los apóstoles establecidos por Dios. Requisitos según la palabra de Dios: un apóstol tenía que caminar con Dios, haberlo visto con sus ojos y haber visto las obras de Dios. Pero la Biblia dice que existió un apóstol número 13. ¿Sabe quién fue? Y después de él tuvieron más apóstoles. Pero nosotros nos meten el dedo en la boca, hermano. Y muchas veces a mí mismo me engañaron. Ay, el apóstol fulano de tal, y yo corría detrás. Hermano, desconocía la palabra, era mentira. Porque según la Biblia, el apóstol número 13 fue Pablo. Está escrito en la Biblia, y Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles. Como un hijo abortivo me apareció Dios, me apareció el Señor y me eligió para que fuera su apóstol. Él nunca caminó con Dios, con Jesús. Él nunca lo vio a Jesús, pero sí lo vio en una visión. Así que cuando se reunió con Pedro, hubieron disputas entre Pedro, quien era el discípulo que había visto a Jesús, que había lanzado la red, que había visto milagros, que ahora Pedro, si usted lee Hechos capítulo 1, se encuentra con que Pedro un poco le costó a los discípulos aceptarlo como un apóstol,
apóstol a Pablo, porque ellos no creían que Pablo se le apareció Dios. Pero una noche, habiendo un gran hombre de Dios llamado Ananías, el cual era un hombre de Dios, vino en visión del Señor y le dijo a Ananías: levántate y vete a la calle que te voy a enviar. Y el Espíritu lo guía, cuenta el libro de los Hechos. Llega hasta un domicilio y cuando golpea la puerta, abre la puerta, y ¿quién estaba dentro? El apóstol Pablo. Hasta ese tiempo llamado Saulo. Estaba con escamas en sus ojos no podía ver, ciego a tientas. Llegó a ese lugar y se quedó en ese lugar. Y el Señor envía a Ananías y le dice: Ananías, yo te envío a que lo unjas a él, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a las naciones. Y Pablo, el apóstol Pablo, es el apóstol número 13, el último de los apóstoles. Según la Biblia, es el último apóstol. No hay más apóstoles después de él. ¿Sabe por qué le digo? Porque hoy en día se han levantado ministerios apostólicos por todos lados, hermano. Esos ministerios dicen: yo soy el apóstol fulano, es para darse la gloria a ellos. Ellos, según ellos, dicen: por inspiración del Espíritu Dios me habló. Y lanzan palabras nuevas y frases. Y yo veo en YouTube, yo tengo muchos pastores conocidos y todos lanzando frases nuevas de ellos. Todos quieren hacerse ver, hermano. ¿Dónde quedó la palabra? La palabra pasó de moda para muchos de ellos, hermano. Pero la palabra es la única que da vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no está dentro del hombre. La palabra es exterior, la palabra está afuera. Y si nosotros la palabra de Dios la tenemos acá, y no es que esté dentro de esas personas. No sé si usted me entiende, hermano. Tenemos que tener cuidado, porque se ha levantado gente, muchos ministerios que nos están engañando. Pero ¿sabe por qué? Porque desconocemos la Escritura, hermano. Hasta que conocí la palabra, dije: me están mintiendo, me están engañando, hermano, porque yo desconocía la Escritura. Yo, hoy que conozco la palabra, sé que andan mentirosos dando vueltas. Yo dije: Señor, si tú dijiste que en los tiempos finales vendrían falsos profetas, falsas personas, y a muchos van a engañar con milagros mentirosos. Yo decía: Señor, se va a levantar Satanás. ¿Cómo va a ser? Hoy en día lo estoy viendo, hermano. Como gente se levanta en redes sociales, en televisión, por muchos lugares, engañando a las personas, diciendo que son lo que no son. ¿Pero por qué? Nos engañan porque desconocemos la Escritura. La lectura de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios, hermano. La voz de Dios es esta. Todos los documentos que se tuvieron que escribir se escribieron y están juntos en una palabra. Hoy la tenemos y está acá. Y fuera de ella, hermano, hay gente que dice: bueno, Dios me habló y me dijo esto para tu vida. Hermano, no, está acá la palabra. No se deje engañar, está acá la Biblia. Esta te mantendrá al alcance de la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pues lee la Biblia. Aquí está la voz de Dios, aquí está la palabra de autoridad. Esta necesita ser la autoridad de tu vida, la que guíe tu vida cada día. Hermano, por eso sabe que Dios instruyó a los reyes de Israel. Y quiero que usted mire esto que estoy diciendo, que son palabras mías, pero yo lo voy a fundamentar en la palabra de Dios. Usted va a decir: ¿dónde están los versículos? Vamos a fundamentar. Miren, por eso Dios instruyó a los reyes de Israel y que mantuvieran siempre cerca una copia de la palabra. ¿Sabía usted? Le dijo a los reyes: siempre tienen que tener una palabra, una copia de la Escritura. Allá vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Miren lo que dice la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Y lo tendrá consigo y leerá en él una vez por semana. Ahí está hablando Jehová. Jehová le decía a los reyes de Israel: mantengan una copia cerca para que ustedes la lean todos los días, porque para gobernar las naciones donde ellos estaban, o los pueblos donde Dios los ponía a gobernar, sabían que solo no van a poder hacer un fracaso en su vida. Necesitaban tener la copia y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida. Hoy es domingo, ¿vio? Hoy tengo un permitido de un domingo. No, hermano, leamos la Biblia. Sigue, dice: para que aprenda a temer. ¿Cómo tememos a Dios? La gente dice: no, pero es que Dios no existe, que hay falta de temor porque hay desconocimiento de la palabra. Dice: para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, ¿siguen? Para ponerlos por obra.
habló al pueblo, a los reyes de Israel. No es que le habló al pueblo, le dijo a los reyes que gobernaban. Mantengan una copia cerca, léanla regularmente, para que aprendan a tener temor de Dios. ¿Cómo puedo conocer a un Dios que sana? ¿Cómo puedo conocer a un Dios que me puede sanar de mi enfermedad, que puede salvar a mi familia? Una copia de la palabra, leerla cada día de mi vida. Cada día de mi vida necesito leer la Biblia. La palabra es la autoridad suprema de Dios. No tienes que guardarla simplemente cerca en tu mesa de luz. Hermano, debes leerla de manera regular, la palabra de Dios. Ahora, una herramienta sencilla para esto puede ser un plan diario que hagas, un plan diario de lectura, del estudio de la Biblia, donde yo, bueno, voy a hacer un plan de cada día, voy a dedicar 15 minutos quizá antes de irme al trabajo, o cuando llegue del trabajo, o antes de comer. Yo, por ejemplo, mi vida, yo le voy a contar algo mío, yo me llevo mi Biblia y tengo un tiempo de oración en mi trabajo, porque tengo mis momentos en mi trabajo que lo puedo hacer un ratito también. Por ahí momentos en mi casa donde tomo en la noche un pequeño momento. Pero en mi trabajo me encuentro tranquilo, así que puedo leer la Escritura y tomarme un tiempo para leer la palabra de Dios. Hermano, una herramienta sencilla es esto, hacer un plan diario de lectura. Hermano, y poder estudiar la palabra de Dios. Así, de esta manera que hagas un plan de lectura, que hoy tenemos acceso, por ejemplo, en internet. Uno en internet dice, bueno, leer la Biblia en un año, o leer la Biblia en 6 meses. Y usted pone el plan de lectura y le va enviando los versículos o los capítulos que usted tiene que leer, ¿sí? Esto permitirá no saltar de manera arbitraria de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto a veces sesiones de la Biblia que son importantes para nosotros. Entonces, es importante leer la Biblia. Yo dije, en primer lugar dije que yo necesito recibirla. Después dije leerla. La lectura es importante, pero ahora vamos a hablar de la investigación de la palabra. ¿Cómo yo necesito? Dije, el segundo leerla, tercero debo investigar la palabra de Dios. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo yo investigo la palabra? O podemos llamarlo el estudio de la Biblia. Es otra manera práctica de yo poder permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio bíblico implica dos cosas que se las voy a decir en esta tarde. Número uno, implica formularse preguntas acerca del texto. Usted lee un texto y dice, a ver, me voy a hacer preguntas. Segundo, anote en un papel las ideas que usted tenga. No se olvide de eso. Cómprase un cuaderno y anote en un papel, o quizás en su computadora, las ideas que usted tenga. Digo, bueno, voy a anotar. O en el celular tiene un bloc de notas, anótelo en el celular para no olvidarse. En realidad no has estudiado la Biblia al menos que hayas tomado nota de ella y de sus pensamientos que te van a venir a tu mente. ¿Por qué sucedió esto? Cuando empieces a formularte preguntas en tu papel o en tu computadora y pongas ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué Naamán tuvo que ir al río? Y te empieces a formular, en vez de que lo sanara el profeta en el momento, y te van a empezar a venir respuestas a tu mente, respuestas que te van a llegar a tu mente. El secreto para un buen estudio de la Biblia, hermano, radica en aprender a plantearse preguntas que sean las correctas. Solamente eso. Por ejemplo, los distintos métodos que emplean preguntas diferentes, y de esa manera usted va a descubrir mucho mejor la palabra de Dios. Te vas a hacer preguntas sencillas, por ejemplo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo sucedieron las cosas? Esas preguntas sencillas, esas preguntitas que son muy, muy sencillas te van a ayudar. Miren lo que dice la Biblia allá en Santiago 1:25. Respecto a esto, con esto cierro la investigación, el estudio de la Biblia. Miren este tercer punto. Santiago dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo puedo ser bienaventurado en todo lo que hago? Que lo que yo haga sea bendecido, que donde un hijo de Dios ponga su mano sea prosperado en el trabajo, en mi casa, en todo lugar. ¿Cómo es eso? Leyendo la Biblia. ¿Sabe lo que Dios le dijo también a David? David, serás bienaventurado cuando guardes mi palabra, la pongas por obra. Por eso lo que está diciendo Santiago es esto. Santiago es
sencillamente dice que este será bienaventurado en lo que hace el que pone la palabra, el que lee la Escritura, el que investiga. Miren lo que dice, vamos a volver a leerlo. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, mirar atentamente, es decir, no solamente leer la superficial, estar atento, formulándonos preguntas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Preguntas sencillas. Atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra. Cuarto, la cuarta manera de permanecer en la palabra es recordarla. Esta es la cuarta forma, es recordarla. ¿Cómo yo logro recordar la palabra? Quizás tu capacidad de recordar, debes entender primero que es un regalo de Dios. Dios nos dio un regalo, nos dio una capacidad de recordar la palabra de Dios. Hermano, es posible que pienses que tienes una memoria pobre. Hay personas que dicen, bueno, yo no estudio porque tengo una memoria pobre. Mira, hermano, la verdad es que memorizas millones de ideas, memorizas millones de palabras, hermano, y tenemos una capacidad de memorizar cifras, palabras, de recordar historias y de cosas que, hermano, el tema es el siguiente: recordamos todo lo que para nosotros es importante, eso sí lo vamos a recordar en la vida. Yo me acuerdo cuando era chico y me pasaron cosas importantes o duras, las recuerdo porque fueron cosas que marcaron mi vida. Lo importante, lo que es realmente importante para vos, lo vas a recordar. Si la Biblia ahora es lo más importante para vos, lo vas a recordar, lo vas a memorizar. Quiero cerrar en esta tarde con estas dos partes, hermano. El considerar relevante la palabra de Dios es importante para que nosotros la consideremos relevante, dedicar tiempo para nosotros recordar los versículos de la palabra que estamos leyendo, palabras que son importantes para nosotros. Los beneficios de memorizar versículos de la Biblia son enormes, grandísimos, hermano. ¿Cómo memorizamos versículos de la palabra? Versículos de la palabra que te van a ayudar a resistir la tentación cuando venga la tentación. Versículos que te van a ayudar a tomar decisiones que van a ser sabias en tu vida. Los versículos de la Biblia te van a ayudar a reducir la tensión que por momentos se va a generar dentro tuyo con las situaciones de la vida. Hermano, te va a ayudar a edificar la confianza en la palabra de Dios. Te va a ayudar a crecer, te va a brindar buenos consejos para que puedas compartir tu fe con otras personas, hermano. Muchos de nosotros quizás hemos tenido temores de compartir la fe con un vecino, con un hermano, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un patrón o con quien sea. Nos ha dado vergüenza compartir la Escritura. Pero, hermano, la lectura de la palabra nos va a dar la confianza para poder compartir esa fe con otras personas. Es decir, lo que me está ocurriendo a mí con otra persona, yo quiero que también lo viva y sienta lo que yo estoy sintiendo. Quiero cerrar en esta tarde con esto. Después de que uno comparte estas cosas, yo quiero leer algunos versículos que afirman, y con esto cierro, con el punto 4 que leí. Cierro por el día de hoy. El Salmo 119, versículo 5. Mire lo que dice. Anótelo si usted lo anota. Salmos 119, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Dice el salmista, presten atención, dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus... ¿Cuáles son los estatutos? Estos son los estatutos. Es la palabra de Dios. Israel le llamaba estatutos. Es la palabra, todo lo que Dios dice, todas las órdenes de Dios eran estatutos considerados para el pueblo israelita. Mira, hermano, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar los estatutos. Vamos a ir a otro salmo, perdón, el mismo Salmo 119, pero vamos a ir a los versículos más adelante, 49 y 50. Miren lo que dice ahí, en el mismo Salmo 119, versículos 49 y 50. ¿Qué dice el salmista ahí? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Vamos con el siguiente. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú has dicho, porque tu dicho me ha
¿Qué es lo que significa vivificar? ¿Alguien sabe? Esa palabra significa dar vida. La palabra vivificar en la Biblia la vas a encontrar muchas veces, significa dar vida. Tú me vivificas. En vez de decirle tú me das vida, tú me vivificas, Señor. La va a leer mucho porque David la usó mucho en sus salmos. El Antiguo Testamento está lleno de esa palabra vivificar, en muchos lugares que usa la palabra vivificar para expresar que Dios le da vida a él. Eso significa la palabra vivificar. ¿Por qué le dicen? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha dado vida, está diciendo David. Amén. Ahora vamos a ir a un profeta, Jeremías. ¿Qué decía Jeremías respecto a esto? Miren, Jeremías capítulo 15, versículo 16. No se me duerma que estoy terminando ahora. Jeremías 15, 16. ¿Qué dice? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Mire cómo lo expresa Jeremías. Dice, yo las comí, y dice más, seguimos, dice, y tu palabra me fue por. Mire, ¿qué más le fue a él? Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo comí tu palabra. Miren, la mitad del versículo que decía, yo comí tu palabra, y la parte del medio del versículo que me pusiste en él. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. La siguiente parte, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Eso produce la palabra. Cuando uno come la palabra, cuando uno está comiendo la palabra, produce gozo, produce cambio, produce alegría al corazón, hermano. Hermano, mire, vamos a ver qué dice Proverbios 22, 18. ¿Qué dice el proverbista respecto a esto? ¿Qué produce la palabra de Dios? Proverbios 22, 18. El proverbista dice lo siguiente. A ver, le vamos a dejar que lea. ¿Quién quiere leer? Levántame. La mariposita. Vamos, mariposita. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si continuamente se afirmaren sobre tus labios. Amén. Gloria a Dios. Bien, gracias, mariposita. Si afirmares sobre tus labios. Sí, si juntamente se afirman sobre tus labios. Acá está la palabra, en mi boca. Entonces, cuando vas al trabajo, la palabra va a estar en tu boca, porque vas a ir memorizando los versículos. Un día anotas un versículo y dices, me voy a mi trabajo leyendo el versículo que es el Salmo 1, por ejemplo. Y te vas repitiéndolo, y lo repite, y lo repite, y lo recuerda, y vas a comenzar a memorizar un día uno, otro día otro, pasado día otro, y comienzas a memorizar la Biblia, para que la Biblia te dé vida y nadie te engañe, hermano. Vamos a seguir, mire, hermano. Vamos a ir ahora, después del proverbista, vamos a ir a 1 de Pedro 3:15. Y le vamos a dar a alguna de las chicas, ya que nos leyeron, no sé si alguna de las chicas, no, bien, vamos. Amén. Vamos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén, gloria al Señor. ¿Y cómo podemos hacer, hermanos, de poder declarar nosotros que hay una esperanza en nuestro corazón? Tenemos que estar preparados para cuando nos pregunte, alguien nos diga, pero ¿por qué tenés esa fe? Y porque estoy preparado, porque sucedió algo en mi vida, porque la palabra de Dios dice tal palabra y te usa la Escritura. Cerramos en esta tarde con el Salmo 119, versículo 11. Estamos ya casi cerrando esta tarde. ¿Qué dice el Salmo 119, 11? Bien. Salmo 119, 11. ¿Lo leo yo o alguien levanta la mano y lo leemos ahí? Hermana, bien, mariposita lo lee entonces. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria a Dios. En mi corazón, ¿saben cuáles son los dichos? Es la palabra. Está haciendo referencia a los dichos que hay en la Biblia. En mi corazón los guardé para no pecar.
Veo que a veces uno peca y dice, pero ¿por qué Dios me permitió? ¿Por qué, Señor? Ya está en el pecado, hermano. Es lo que Satanás quiere, que caigamos, incurramos en el pecado. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios? Pero lo que está diciendo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso Job, cuando Job, hermano, lo perdió todo, y los amigos le dijeron, Job, pero sigues adorando a Dios. Job le dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién puede tener esa paz cuando se le cayó la casa, cuando le viene la noticia que sus hijos mueren y está de luto? ¿Ah? La esposa lo abandona porque dice, vamos a seguir sirviendo a Dios, te voy a abandonar. Y él sigue adorando a Dios cuando es abandonado por su esposa. Cuando sus hijos murieron y estaba de luto y enfermo todavía, él estaba adorando a Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque la palabra de Dios estaba en su corazón. La semana que viene terminamos y vamos a darle cierre a este estudio. Hermano, si la palabra de Dios te acompaña, nadie te va a engañar. No va a haber nadie que pueda engañarte si conoces la Biblia. Hoy en día se han levantado falsos profetas. Según Mateo 24, dice que en los postreros tiempos vendrán engañadores, burladores. Y hay gente que nos engaña porque nos están engañando porque desconocemos la Biblia, hermano. Pero cuando uno conoce la palabra, no te va a engañar nadie. No hay otro libro, hermano. Si hubiese más inspiración del Espíritu, habría otra Biblia que estudiar. Pero ¿sabe qué? Todo lo que necesitamos para vivir una vida vivificada, una vida llena de Dios, está acá. No necesitamos más que esto. Hay gente que se levanta y dice, bueno, pero Dios me inspiró, yo voy a hablar una palabra. Son palabras de hombre. Necesitamos la palabra de Dios. Gente que conozca la palabra de Dios, nos hable de la palabra de Dios y yo conocerla. ¿Y saben por qué son estos estudios? Para que ustedes, hermanos, las preguntas que ustedes se quieran formular, tráigalas acá, anótelas y tráigalas acá y las respondemos juntos. Palabras que tengan que ver con la Biblia. Para eso son los estudios bíblicos, ayudarle a que usted tenga una herramienta para poder cumplir los propósitos de Dios sobre esta tierra. Que Dios le bendiga. Incline su cabeza y le animo en esta tarde a hacer una oración. Padre, te doy gracias por este momento tan especial y bonito que me regalas. Y nos regalas a todos nosotros de compartir tu palabra. Estamos ya dándole cierre a esta reunión de día sábado, donde nos has bendecido, nos has hablado con tu palabra. Yo te pido que bendigas a cada hermano y cada familia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Gracias.